Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Hola, buenos días. El Evangelio de hoy nos habla sobre cuándo llegará el reino de Dios. En días pasados se habló en el Evangelio de las Bienaventuranzas, pues que el reino de Dios, el reino de los cielos, era ese lugar que está en nuestro corazón cuando nosotros aceptamos a Dios y hacemos que su misericordia entre en nosotros y que eso se traduzca en las obras que nosotros hagamos hacia el prójimo, ¿no? La misericordia que se despliega desde Dios a través de nosotros. Pero este evangelio habla de un tiempo, de cuándo va a llegar. Entonces, el reino de Dios es algo que se interpreta de muchas formas. Uno es el cielo, ¿no? Como la tierra prometida, el paraíso que se nos promete, restaurado después del pecado de Adán y Eva. El lugar donde todos vamos a estar después de ser resurrectos, pues, de haber resucitado en cuerpo y alma, al igual como lo hizo Jesús. Está también la interpretación que les acabo de decir, que es el reino que vive en nosotros, en esta vida que es temporal, pero que es el fruto de la búsqueda de Dios y de dejar ser uno una herramienta de Dios y hacer que Dios actúe en uno a través de la misericordia. Pero Jesús habla a los fariseos sobre un tema de que primero deben dejar pasar que Él padezca y que la verdad no va a haber nadie se va a dar cuenta de cuándo va a pasar. Es algo que ni oído yo, ni ojo vio el tiempo en que vendrá un reino de Dios. Entonces esto ya nos habla de una llegada, de un tiempo en donde viene otra vez Cristo, y que es después de que a Cristo mismo se lo ofenda mucho. O sea, todo apunta a que es el final de los tiempos, ¿no? De hecho hay un apocalipsis y hay un tema del final de los tiempos. Entonces aquí viene ya un tema de lo que es el misticismo, de la parusia, el final de los tiempos, de cómo va a llegar acá. Nosotros en estos tiempos que venimos después de una pandemia, que ahorita estamos a puertas de que uno de estos locos que tienen la posibilidad de montar una tercera guerra mundial, donde se lancen bombas atómicas, y con esta sobreinformación que tenemos en los medios, donde hay muchas teorías sobre que los 3 días de oscuridad, que las profecías de Nostradamus, que las profecías de el tercer secreto de Fátima, etc. Hay todo un tema de historias y de cuentos místicos que nos pueden estar alarmando o estando atentos a este tema del fin del mundo, y que en cierta forma nos distraen de lo verdaderamente importante con nuestra fe, que es nosotros buscar realmente la mejor versión de nosotros mismos a través de lo que Dios, o sea, el Padre, busca en nosotros, que es hacer la voluntad de Él, que es dejar entrar la misericordia del Padre y nosotros ser herramientas de Dios para desplegar
la misericordia que Él nos pide dar a los demás, basados en el Evangelio, en cómo nosotros hacemos que el Evangelio, ese mensaje que nos dio Jesús, entre en nosotros y nos convenza de que sí, de que hay que actuar en misericordia y en bondad. Y entonces era lo que hablaba Jesús ahí, pues que nadie va a saber cuándo, ¿no? Entonces, a pesar de que haya teorías y que todo pinta pues para que este mundo va a acabar, nadie sabe el día y la hora. Y eso hay que estar atentos, porque este mismo evangelio es una lectura que se extiende un poco más, y el mismo Jesús habla de que hay que estar atentos, porque nos puede pasar, precisamente en un tema de parusia, de final de los tiempos, que nos pase lo mismo que le pasó a la gente de Sodoma y Gomorra, que ellos estaban dedicados a una vida de vicio, de comercio, de lo que sea, del consumo, y les llegó el momento y que esas ciudades se quemaron, ¿no? Con la furia de Dios. O también nos dio el ejemplo de Noé, que la gente estaba también muy tranquila pues en su vida, en sus desobedeciendo a Dios, etcétera. Otros una vida normal, pero llegó el tema del diluvio y Noé pues se montó a su barca y los demás se ahogaron, ¿no? Eso nos puede pasar en un tema de parusia, de fines del mundo, y en la llegada de un nuevo reino, donde viene ya Cristo a poner un nuevo orden, que es como lo que se espera del final de los tiempos. Entonces concentrémonos primero en el reino de Dios. El reino de Dios al final es el resultado de vivir en la misericordia de Dios y de vivir en un sitio que realmente se va a vivir ahí con Dios cerca, y donde vamos a poder gozar una vida que va a ser mucho mejor que la que tenemos ahora. En vez de preocuparnos cómo va a ser nuestra final de los tiempos y llenarnos de cosas como que no, entonces tenemos que tener la medalla tal, o que tenemos que hacer tal cosa, o que es que hay que tener el cirio bendito porque si vienen los días de oscuridad, o que es que fulanito dijo esto, o fulanito eso. Hay muchas cosas que son mentiras, y precisamente los medios, hay mucha gente que habla muchas cosas que no son. Pues también hay que estar investigando bien de dónde vienen las fuentes de las cosas, ¿no? Entonces tengamos presente eso. El reino de Dios principalmente está en nuestro corazón. Y segundo, algún día vamos a llegar al cielo, ya sea porque nos morimos como cualquier persona, nos vino un tsunami, nos morimos de un infarto, etcétera, o porque vino el final de los tiempos y estábamos o no preparados, ¿okay? Pero lo importante es ser la mejor versión de nosotros mismos, a través de lo que Dios quiere de nosotros, ¿okay? Bueno, un abrazo.